Qué triste, muchachos, en serio. Tanta ilusión que tuve. Hemos tenido casi, bueno, la gran mayoría de todos nosotros. Es que el día de hoy sí va a dar un buen resultado ante una selección bastante difícil, muy complicada, Costa de Marfil. Se nos daba a nosotros como ligeros favoritos, pero lógicamente nos íbamos a enfrentar a una selección bien difícil, complicadísima, como siempre son y lo han sido a lo largo de toda la trayectoria del fútbol, las selecciones africanas. En el Mundial pasado enfrentamos a una selección durísima contra Senegal. Este Mundial hemos vuelto a enfrentar a una nueva selección, en este caso Costa de Marfil. Pero fue un partido que Ecuador tuvo un gran momento en el primer tiempo y fue otro lamentablemente en el segundo tiempo, chicos. Ecuador el primer tiempo tuvo ocasiones muy claras, lógicamente salieron un poquito nerviosos, si se puede decir, por ambos lados. Por ahí los primeros minutos controló Costa de Marfil, luego Ecuador, y terminó dominando todo el primer tiempo Ecuador. Tuvo por ahí una llegada de peligro Costa de Marfil y Ecuador tuvo dos llegadas de peligro, las dos pegaron en el palo. Yo me pregunto qué tal si hubiesen ingresado esos dos balones, cómo hubiese sido la historia de este partido. Lastimosamente, un partido que terminó victorioso, un Costa de Marfil que en el segundo tiempo cambió todo el chip. Ya se vio un poquito más disminuido Ecuador, se vio un poquito ya más agrandado Costa de Marfil. Ecuador, que fue uno en el primer tiempo y fue otro totalmente en el segundo tiempo, y los cambios tampoco ayudaron, lastimosamente. Una selección ecuatoriana de fútbol que vamos a hablar también algo de la alineación que tuvo Sebastián Becasese, que fue Hernán Galíndez en el arco. En los defensas fue Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Alan Franco, que jugaron total con un 3-4-3. En medio campo estuvo Marco Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, para dejar ya más adelante a Gonzalo Plata, Einer Valencia y Minda. Este fue el 11 titular de la selección ecuatoriana de fútbol en un primer tiempo, vuelvo y repito, donde Ecuador fue el que propuso, se plantó muy bien dentro del campo, buscó el arco contrario, estuvo muy insistente, buscando, asociándose muy bien. William Pacho con Pedro Vite hicieron una buena conexión dentro del primer tiempo. Un Piero Hincapié que estuvo muy débil su actuación el día de hoy. Diomandé, que totalmente lo sobrepasó el 1 contra 1, no pudo controlarlo Piero Hincapié. Lastimosamente se vio un Piero Hincapié desdibujado dentro de la cancha, enfrentándose el 1 contra 1 contra Diomandé. Por ahí William Pacho, que fue el que corroboró y ayudó, fue el bombero que apagó todo el incendio que se le estaba viniendo por ese lado, por el lado de Piero Hincapié. William Pacho, que fue un gran, y todos sabemos que es un gran defensor, por algo es bicampeón de la Champions League, es un defensor 5 estrellas. Piero Hincapié, no estoy diciendo que es un mal defensor, pero el día de hoy tuvo una pésima actuación. Diomandé lo desdibujó totalmente la cancha, lo hizo ver totalmente disminuido, diminutivo, totalmente chiquito Piero Hincapié. Por ahí Minda la tuvo cerca por un pase filtrado que hizo Pedro Vite entre líneas. Minda, que la tuvo tan cerca, muy cerca, pateó al arco y pegó totalmente en el palo. John Yeboah, que también hizo un recorte para adentro y disparó al arco 2 veces. En la primera disparó y se fue por encima del arco de donde defendía el arquero Fofana, que es el arquero de Costa de Marfil. Y pues en el segundo intento John Yeboah disparó al arco, el cual pegó en el horizontal. Gonzalo Plata también hizo unas individualidades muy interesantes. Gonzalo Plata faltó un poco más, igual
El niño Moy para mí también le faltó un poco más. Por ahí Pedro Vite se lo vio de menos a más. Ordóñez muy seguro en la saga. William Pacho por lo mismo, por el mismo puntaje. Igual van los dos. Pierre Hincapié, el único que se vio desdibujado por también provocado por el otro delantero Diomandé, que es de Costa de Marfil. Muy incisivo, muy insistente este delantero, que tuvieron que cambiar, Diomandé lo tuvieron que mandar al otro lado para que cause daño. Hicieron un cambio, sacaron a Franco. Sebastián Becasí Sepulvio puso a Ordóñez, pero ni aún así, ni Ordóñez, ni Pierre Hincapié. Pierre Hincapié totalmente mal en el primer tiempo. Lo hicieron ver Diomandé en el segundo tiempo, como lo cambiaron en posición a Diomandé, pues ahora se fue por el lado donde está Alan Franco, lo dibujó a Alan Franco, a Ordóñez por lo consiguiente. O sea, era un jugador totalmente incontrolable, donde terminó siendo gran figura dentro del encuentro, muchachos, gran figura. Lastimosamente nosotros no tenemos en la delantera un Diomandé, tenemos un Diomandé en la defensa, que es William Pacho, pero en la delantera no tenemos un jugador como él. Por ahí sí se lo vio muy bien, se lo vio en el primer tiempo, más que todo a John llevó a Gonzalo Plata y Minda en el primer tiempo. En el segundo tiempo, lastimosamente estos jugadores bajaron, ya no pudieron rendir lo mismo, lógicamente estaban cansados por toda la propuesta que habían puesto dentro de la cancha. Lastimosamente no se dio en el caso de ellos. Por Minda entró Nilson Angulo, nada. John Yeboah entró Preciado, tampoco nada. Por Oso no sé qué pasó ahí, pero entró por Alan Franco para también ayudar a Ordóñez para taparlo totalmente a Diomandé y no siga en ese juego tan explosivo que él tiene. Pero aún así imposible, no lo pudieron controlar porque el gol fue ya en los últimos minutos. En el minuto 88 fue el gol de Costa de Marfil. Partido, derrota dolorosa, muchachos. Kevin La Rola Rodríguez entró por Edme Valencia, entró a hacer nada. Lastimosamente, los cambios fueron de bajada para la selección ecuatoriana de fútbol. Bajaron totalmente el buen nivel que tuvieron en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo salieron con los mismos titulares de Sebastián Becasese, pero lastimosamente de tanto fue la propuesta y la presión que habían puesto, porque desde el minuto 1 salió a presionar a Ecuador. Siempre yo digo que la primera defensa de cualquier equipo del mundo tiene que ser su delantera, y salieron a presionar desde el primer minuto. Lógicamente el desgaste físico les consumió las piernas y no pudieron rendir de la misma manera como rindieron en el primer tiempo. Entraron el recambio, los cambios lastimosamente bajaron totalmente el rendimiento, no fue el mismo rendimiento, pues, y Ecuador pues se vio bastante limitado en el segundo tiempo por estos cambios, señoras y señores. Pero no podemos exigir más a los titulares, dieron lo que tenían que dar y lógicamente un desgaste físico, y pues no tenemos un recambio como lo tuvo pues Costa de Marfil, donde entró Diallo y Boni, pues, y claro está que cambiaron totalmente la historia del partido. Una dolorosa derrota, lastimosa derrota, duele, cuesta. Hay que virar la página, lógicamente. El próximo partido es contra Curazao. Y no solamente tenemos que estar pendientes de ese partido, sino que estar pendiente del partido y sacar la calculadora, como es de siempre, para el partido de Costa de Marfil y Alemania. Lastimosamente, segunda derrota contra los africanos. Hablo de la derrota que tuvimos contra Senegal en Qatar de 2022. Y este Mundial 2026 contra Costa de Marfil también se volvió a repetir la misma historia, muchachos. Dolorosa derrota, duele. Es esa derrota que en los últimos minutos llega y te causa un gran dolor. Pasó lastimosamente. Chicos, gran tristeza. Tenía tanta ilusión, muchachos, tanta ilusión, que si todos me vieron en el live que hicimos en TikTok, muy triste, nos bajoneó muchísimo. Tenía muchísima esperanza de que Ecuador iba a sacar un buen resultado, lastimosamente no se dio. Abrir la página, pues sí, bueno, chicos, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar, chicos, y bueno, pues nos vemos en el próximo video de Ecuador, muchachos. Dolorosa derrota, hay que continuar, la vida así. Y bueno, cuídense mucho, un abrazo, adiós.